Muy buenas tardes, estimado estudiante. Te saluda el profesor Miguel Ángel Valverde Niví, docente del curso de lenguaje. Querido estudiante, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante. En este caso trabajaremos lo que es la clasificación del verbo. La semana pasada nosotros hemos trabajado lo que es, en este caso, accidentes gramaticales de un verbo. Y en esta oportunidad vamos a ver de qué forma vamos a clasificar los verbos. En primer lugar, estaremos viendo una clasificación desde el punto de vista semántico, que en este caso se verá que es un verbo copulativo, que es un verbo no copulativo, que es un verbo transitivo, intransitivo, verbos reflexivos, recíprocos, cuasirreflejos, y también vamos a ver por una clasificación morfológica verbos regulares e irregulares. De esa forma, mi estimado estudiante, iniciamos con lo que es el desarrollo de la parte teórica. Rápidamente nos centramos con dicha clasificación, como te estaba mencionando, una clasificación desde el punto de vista semántico y sintáctico, ¿no? Por el significado y la función que adquiere en la oración. Vamos a ver verbos copulativos, verbos predicativos, que están los verbos transitivos, verbos intransitivos. Vamos a ver verbos pronominales, en este caso verbos reflexivos y verbos recíprocos. Vamos a iniciar desarrollando lo que es el verbo copulativo. Rápidamente vamos viendo lo que es un verbo copulativo. Hablar de un verbo copulativo, mi estimado estudiante, es hablar de aquellos verbos que van a funcionar como un nexo. Funcionan como un nexo, mi querido estudiante. O sea, el verbo copulativo se encarga de unir dos o más palabras, ¿no? Enlaza, une entre el sujeto y el predicado, como me dice en este caso. Profe, puede funcionar como un conector. Más que un conector, un verbo copulativo, vamos a ver de que es un nexo, pero este tipo de verbo necesita de un atributo, necesita de un complemento para poder entender el significado de dicha oración. Generalmente son las conjugaciones del verbo, en este caso subrayamos del verbo ser, estar, parecer, permanecer y yacer. Son los verbos copulativos más conocidos. Siempre, mi estimado estudiante, siempre se acompaña con un complemento atributo. Y ese complemento atributo puede ser un adjetivo, un sustantivo o un pronombre. Cuando aparece un adjetivo, un sustantivo o un pronombre al lado de un verbo copulativo o después del verbo copulativo, yo recién puedo entender el significado de dicha palabra o de dicha oración en este caso. Por ejemplo, tengo aquellos vecinos estaban muy organizados. Rápidamente me doy cuenta que tengo un sujeto y un predicado. Pero en este caso me doy cuenta que en esta oración hay un verbo. Y este verbo es un verbo copulativo. Cuando yo lo voy a borrar muy organizados, cuando yo lo borro lo que es muy organizados, quedaría aquellos vecinos estaban. Yo no entiendo, ¿no? ¿A qué se refiere cuando alguien dice aquellos vecinos estaban? No se entiende. Entonces un verbo copulativo necesariamente requiere de un atributo, de un complemento atributo. Ese complemento atributo puede ser un adjetivo, un sustantivo o un pronombre. También me dice el complemento de atributo es una palabra o frase en la que expresa cualidad de un sustantivo. Esos son los verbos copulativos. Ahora vamos viendo los verbos copulativos más usados. Son el verbo ser, estar, parecer y permanecer. Son estos verbos que generalmente se emplean, ¿no? O aparece como verbos copulativos. Recordarte que un verbo copulativo es un tipo de verbo que necesita de un atributo, necesita de un complemento,
Por ejemplo, en el verbo ser, esos jóvenes son. ¿Pero qué son? ¿Amables? Esos jóvenes fueron. ¿Pero cómo fueron? Excelentes estudiantes. Esos jóvenes van a ser. ¿Pero qué van a ser? Ingenieros de la uni. Esos jóvenes habían sido. ¿Pero qué habían sido? Tímidos. Todos estos son verbos copulativos. Igual el mismo procedimiento en caso del verbo estar, verbo parecer y permanecer. Son verbos copulativos que necesitan de un atributo, mi estimado estudiante. Rápidamente vamos a ver los verbos predicativos o también conocido en este caso como verbos no copulativos. Los verbos predicativos son un tipo de verbo que funciona como núcleo del predicado verbal. Quiere decir que un verbo predicativo no necesita de un complemento para poder entender el significado de la oración. Expresan acción o proceso, ¿ya? Presenta complementos distintos al complemento atributo. ¿Puede tener un complemento? Sí puede tener. ¿Pero es necesario? En este caso no. En este caso no. Por ejemplo, tengo los vecinos cocinaron para las personas con bajos recursos. Cuando yo voy a borrar, en este caso, yo puedo borrar todo esto, ¿no? Yo lo voy a borrar y digo, los vecinos cocinaron, yo entiendo. ¿Qué hicieron los vecinos? Se entiende qué hicieron los vecinos. Pero en este caso, ¿puedo hacer uso de un complemento? Sí, puedo hacer uso de un complemento. Pero un verbo predicativo se vale por sí mismo. Y yo puedo entender, ¿no? Expresa proceso, como dice en este caso mi estimado estudiante. Y funciona como un núcleo del predicado. Es el mismo procedimiento en el siguiente ejemplo. Rápidamente vamos con los verbos transitivos. ¿Cuál es la característica de un verbo transitivo, profesor? Que en este caso son verbos predicativos para empezar. Son verbos predicativos. Y si hablo de un verbo predicativo, en este caso, un verbo predicativo se vale por sí mismo, que se construye con la presencia de un objeto directo. Entonces yo voy a decir que un verbo transitivo necesita de un objeto directo, necesita de este complemento, podemos decirlo, necesita de un, más que necesita, vamos a entender de que en un verbo transitivo yo voy a encontrar a alguien donde recae directamente la acción del verbo. Ese alguien puede ser persona, puede ser animal, cosas, quien recibe la acción del verbo. Solamente se emplea en oraciones en voz activa. En voz activa. Por ejemplo, me dice, los alumnos resuelven. Pero yo quiero saber qué es lo que resuelven los alumnos. Los ejercicios del boletín. Quiere decir que en este caso, los ejercicios del boletín es el objeto directo donde recibe directamente la acción del verbo. Yo puedo reemplazar los ejercicios del boletín por, en este caso, por el pronombre los. Por el pronombre los. Yo puedo decir, los alumnos los resuelven. Cuando digo los resuelven, sé qué es lo que están resolviendo, los ejercicios del boletín. Ahí está. Entonces, un verbo transitivo es un tipo de verbo que en este caso recibe directamente la acción del verbo. Para su reconocimiento del objeto directo, yo puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué o a quién o quiénes más verbo más sujeto? Más verbo más sujeto. Puedo decir en este caso, ¿qué resuelven los alumnos? ¿Qué resuelven el verbo más el sujeto? ¿Qué resuelven los alumnos? Los ejercicios del boletín. Ya encontré el objeto directo. Rápidamente vamos con los verbos intransitivos. Un verbo intransitivo, mi estimado estudiante, es el que no va a tener o no posee un objeto directo. No hay la presencia de un objeto directo. Por ejemplo, los viajeros dormían intranquilos en esa banca. Yo no puedo decir que intranquilos en esa banca es un objeto directo.
porque yo no veo que está recibiendo directamente la acción del verbo. No. Cuando dice intranquilos, este intranquilos está calificando a los viajeros. No es que está recibiendo la acción del verbo como los verbos transitivos, ¿no? Entonces, mi conclusión es que el verbo intransitivo no puedo encontrar, no necesito o no lo puedo ubicar el objeto directo. ¿Ok? Muy bien. Vamos avanzando con el verbo reflexivo. ¿Qué es un verbo reflexivo? Verbo con que los pronombres me, te y se, cuya acción recae en el sujeto que la ejecuta. En pocas palabras, un verbo reflexivo, mi estimado estudiante, es un tipo de verbo donde la acción del verbo va a regresar al mismo sujeto. Esa acción del verbo regresa al mismo sujeto. Por ejemplo, cuando yo digo yo me peino, en este caso, la acción de peinar regresa al mismo sujeto. Yo me peino todos los días. Tú te lavaste las manos. El verbo lavaste regresa, ¿no?, a este mismo sujeto. Ella se mira. El verbo mirar regresa también al mismo sujeto. La acción regresa al sujeto. Los verbos reflexivos se construyen a través de los verbos transitivos, por tanto, los pronombres funcionan como objeto directo. Rápidamente vamos con el verbo recíproco. ¿Qué es un verbo recíproco? Un verbo recíproco es cuando dos o más sustantivos o sujetos realizan la misma acción. Por ejemplo, María y José se aman. Me doy cuenta de que acá los dos están realizando la misma acción. Tú y ella se ayudan. Me doy cuenta de que ambos realizan la misma acción. Mi alumno y yo nos respetamos. Me doy cuenta de que están realizando la misma acción. Voy con lo que es, en este caso, el verbo cuasi reflejo. Quiere decir que en este caso este tipo de verbo tiene pronombres átonos como me y te. Y también hay algo en particular, que la acción del verbo no regresa al sujeto, cuya acción no regresa al sujeto que realiza. Por ejemplo, yo me dormí temprano. Yo me dormí temprano. Estoy informando, mas no esa acción está regresando hacia mí. Tú te fuiste el domingo. Igual, la acción de ir no está regresando al mismo sujeto, sino yo estoy diciendo que tú te fuiste el domingo. El vecino se murió. Estoy informando de que el vecino se murió. Rápidamente vamos a ver lo que es el verbo regular. Un verbo regular es cuando la raíz de dicho verbo no va a variar. No va a variar. No va a variar. No va a cambiar al ser conjugado. Por ejemplo, en este caso, del verbo temer tienes temo, temes, teme, tememos y teme. La raíz no ha cambiado. De comer, de correr y beber igual son verbos regulares donde la raíz no cambia. No cambia. Voy con un verbo irregular. A diferencia del verbo regular, el irregular sí va a variar su raíz. Por ejemplo, en este caso del verbo soñar, del verbo negar y del verbo dar. Doy, das, damos y dan. Negar, niego, niegas, niega, negamos. Por ejemplo, ahí ha variado, ¿no? Y no se ha incluido en este material lo que es los verbos personales e impersonales. Un verbo personal es cuando tiene un sujeto y un predicado. En cambio, un verbo impersonal es cuando carece del sujeto. Yo no sé quién ejecuta la acción. Y generalmente este tipo de verbo, un verbo impersonal, se refiere o alude a lo que es, en este caso, a los fenómenos de la naturaleza. Eso sería todo, mi estimado estudiante, referente a la clasificación del verbo. Los ejercicios los vamos a estar desarrollando en la videoconferencia. Cuídate.